Bueno, hoy vamos a ver imágenes de la organización o metáforas. La bibliografía de referencia para esta unidad es Imágenes de la organización, el libro escrito por el autor Gareth Morgan. Y lo que vamos a tomar de este libro, en donde cada capítulo toma una metáfora, es el capítulo 1, que es introductorio. En ese primer capítulo, lo que el autor nos destaca es la importancia de estudiar las metáforas. Estudiamos las metáforas porque nos permiten comprender aspectos de la organización a partir de un modo simple e identificar que en esa organización van a coexistir características destacadas en cada una de las metáforas. Así es como el primer capítulo del libro va a expresar distintas características de ver a la organización como una máquina. Yo les voy a marcar cuáles son las cuestiones que ustedes deben aprender de ver a la organización a partir de compararla con una máquina. Esto nos lleva a identificar que las organizaciones están diseñadas con precisión a partir de operaciones muy simples que están realizadas por especialistas, ¿sí? Como que tenemos que pensar que cada empleado de esa organización desarrolla una operación muy simple, de modo muy preciso, y eso lo hace ser un especialista en esa tarea. ¿Por qué se busca trabajar de ese modo? Porque le va a dar a la organización exactitud en los resultados. Si siempre se realizan las mismas tareas, el resultado que se logra es siempre el mismo. Este tipo de organizaciones son las que prevalecieron en el contexto de revolución industrial. ¿Por qué? Porque había entornos estables. Y son el tipo de organizaciones que destacan y caracterizan los teóricos clásicos como Taylor, Fayol. Hoy tenemos que pensar que características así las identificamos en el núcleo en la parte operativa de McDonald's, por ejemplo. Bien, después tenemos otro capítulo dirigido a ver a las organizaciones como organismos, ¿sí? Y estas organizaciones como organismos nos presenta una idea en donde toma trascendencia el entorno, ¿sí? Porque la organización interactúa con ese entorno y de esa interacción se generan cambios en el interior de la misma. Tenemos que ver como la organización como un conjunto de subsistemas, como vemos en la imagen, distintos subsistemas interdependientes, en donde un cambio que ingresa del exterior en cualquier subsistema implica cambios en los demás sistemas. Y ese cambio que vino del exterior le permite a la organización adecuarse a lo que el exterior, el entorno, le está exigiendo y poder sobrevivir, ¿sí? Empezamos a entender que las organizaciones compiten con otras similares y que en esa competencia va a sobrevivir la que mejor comprenda y se adapte a los requisitos del entorno. Bueno, después otro capítulo nos hace ver a las organizaciones como cerebros. ¿Y qué es lo más importante que nosotros comprendamos? Bueno, que esta organización como cerebro procesa información. Información que fragmenta para poder comprender y para poder tomar las mejores decisiones. Es una organización en donde aprende, una organización que se cuestiona, una organización en donde el aprendizaje se hace con un bucle doble. ¿Qué significa eso? De que puede haber una norma definida de operación, pero si de pronto entre lo planificado en una norma y lo que ocurre, lo ejecutado, al final de un proceso hay una diferencia, no se corrige
Se corrige el plan analizando si corresponde hacer un ajuste o no. Esta organización, cuando analiza si corresponde o no hacer un ajuste, comprende de que hay cuestiones que van cambiando. Fomenta los distintos puntos de vista, fomenta los cambios dentro de la organización, aprende, innova. Son cuestiones que nos exponen organizaciones como cerebros. Después tenemos otro capítulo en donde el autor nos remarca que las organizaciones también pueden ser vistas como culturas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, son organizaciones en donde lo que más se destacan son los valores, las creencias. Cuando hablamos de cultura, entendemos que esos valores son visibles mediante distintas cuestiones, tanto sea comportamientos, ritos, ceremonias, cuestiones edilicias. Todo eso da imagen de cuáles son los valores que tiene la organización, que ustedes ahí tienen que pensar cuando ingresan a cualquier institución, toda la información que esa institución está dando. No es lo mismo que trabajen en un espacio abierto, de escritorios compartidos, a otro en donde trabajan con oficinas cerradas, ¿sí? Ahí ya nos está diciendo cuál es la cultura de cada tipo de organización. Bueno, y el autor en esta unidad nos lleva a poder comprender eso, la importancia que tiene las cuestiones observables de la cultura y todo lo que detrás de eso nosotros podemos hacernos de información, saber qué valores, saber cuáles las presunciones que tiene, cuáles son sus ideas ya preconcebidas de modo de funcionar, de modo de decidir, que se va transmitiendo generación en generación. Por eso es que también el autor nos dice, bueno, la cultura es un fenómeno activo y vivo. ¿Por qué? Porque esos valores, esos comportamientos, esas cuestiones edilicias, las va manteniendo cada una de las personas que son parte de esa organización. Y cuando las va replicando, va recreando esa cultura organizacional, la va manteniendo. Un capítulo más nos destaca el autor a las organizaciones como sistemas políticos, y en eso el autor focaliza en tres conceptos. Nos plantea de que hay intereses. Entonces, los distintos miembros que son parte de la organización tienen sus propios intereses y se reúnen porque en esa unión van a lograr que sus intereses empiecen a ser canalizados, ¿sí? Entonces se aglutinarán con otros que comparten intereses. Entonces se forma una coalición. O entrarán en conflicto con miembros que tienen intereses divergentes. Entonces ahí surge otro de los conceptos que el autor destaca y que está presente en las organizaciones, que son los conflictos. Pero nos enseña el autor de que es trascendente que en las organizaciones haya alguien, un empresario pluralista, que reconoce que pasa eso en las organizaciones y que pueda gestionar el nivel de conflicto de modo tal de que les dé proactividad a la organización como para innovar, aprender, pero que ese conflicto no esté en un nivel en donde en vez de darle la posibilidad a darle a la organización la posibilidad de innovar, esté continuamente haciendo choques de intereses. Bueno, y reconoce distintas fuentes de poder, que nosotros ya vamos a ver poder, pero como para poder identificar ahora a qué nos referimos, bueno, tiene poder alguien por el puesto que está en la organización. O tiene poder alguien porque maneja información. ¿Sí? Entonces hay distintas fuentes de poder. Y eso también lo tenemos que reconocer para saber quién tiene poder dentro de una organización. Otra de las metáforas nos hace ver a las organizaciones como cárceles psíquicas. Y acá
un poco la idea es abstracta, pero lo que nos plantea el autor es cómo cada una de las personas que se incorporan en una organización tiene un inconsciente y ese inconsciente influye en la forma de ver la organización, de ver, de analizar. Entonces, en función de eso, está limitado los modos de actuar. En ese inconsciente emergen temores de la propia vulnerabilidad del hombre, ideas basadas en el patriarcado, por ejemplo, esto de imaginarse que solamente puede ser gerente alguien que es un hombre, influencia de un pasado organizacional que se reflejaría, por ejemplo, en esas organizaciones que dicen nosotros siempre hicimos esto y nos fue bien, entonces lo siguen replicando. Y esas cuestiones llevan a resistir al cambio. El cambio da miedo. ¿Por qué? Porque de pronto hay incertidumbre, hay algo que uno no conoce. Entonces, la organización tiende a aferrarse a lo conocido, a lo que le da seguridad. Y en el último punto, ver a las organizaciones como instrumentos de dominación. ¿Qué significa esto? De que algunos se imponen sobre otros. Y el ejemplo son las multinacionales, que controlan el entorno a favor de los propios intereses. ¿Qué tenemos que entender? Las multinacionales optarán por dónde poner cada una de sus sedes, dónde localizar cada una de sus sedes, considerando algunas normas más flexibles, considerando costos de mano de obra más económicos. ¿Por qué? Porque esas cuestiones le darán mayor productividad y no miran si están cuidando la seguridad, el medio ambiente, si están considerando los cuidados laborales pertinentes que tienen que tener sus empleados. ¿Por qué? Porque eso iría en desmedro de su productividad. Entonces, ¿qué privilegian? Que les vaya bien a ellos, sus propios intereses, sobre los intereses del entorno externo. Bueno, espero que haya quedado claro cada una de las cuestiones. Esto es lo que, desde mi punto de vista, son las características que ustedes no deben perder de vista al analizar las organizaciones desde este instrumento, que son las metáforas. Seguimos avanzando juntos.